La siguiente plática bíblica está basada en el libro de Lucas, capítulo 1 del 5 al 7, titulado Justos ante Dios, celebrado el 26 de mayo de 2011 por el predicador Carlos Treviño, del grupo cristiano Mateo 5:14. El libro de Lucas, empezando en el versículo 5, el Evangelio de Lucas. Decíamos la semana pasada que, es el Evangelio ciertamente más largo y uno de los libros más largos de todo el Nuevo Testamento. Versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. El estudio lo he titulado Justos ante Dios. Y vamos a desglosar un poco esos versículos para ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de ellos. La semana pasada empezamos a estudiar el libro de Lucas. Y en su mayoría nos concentramos en decir quién era Lucas, en conocerlo como historiador, como teólogo, como médico y como pastor, porque era un hombre que tenía mucha misericordia. Y hablamos de eso, fueron los primeros 4 versículos que podríamos decir fue la introducción que él mismo hizo del libro que él escribió, el prólogo. Y entonces en esta ocasión realmente empezamos el libro de Lucas, donde dice hubo en los días de Herodes. Y ahí empieza la historia que vamos a estar viendo a través de muchas semanas, de muchos meses y quizá de un par de no sé cuánto. En el libro de Lucas vamos a ir versículo por versículo estudiando este maravilloso libro. Quizá debemos empezar al poner un contexto general de lo que estaba pasando en esos días. Era una época de gran obscuridad en Israel. El Nuevo Testamento había terminado 400 años antes. Si tú agarras tu libro y te vas para atrás, antes de Mateo, está el libro de Malaquías. El libro de Malaquías fue el último libro que se escribió en el Antiguo Testamento. Un libro que se escribió aproximadamente 400 años antes de la venida de Cristo. Durante el Antiguo Testamento, Dios había utilizado él mismo y había utilizado a profetas y a reyes para pasar el mensaje a su pueblo Israel. Un pueblo que empezó con Abraham y después empezó a tener bendiciones y maldiciones porque muchas veces se apartaba de Dios, hasta que en el año 700 y luego en el año 500 hubo varias deportaciones en donde literalmente se acabó Israel. La última fue la deportación babilónica, en donde Nabucodonosor arrasó con Jerusalén y se llevó a los judíos deportados a Babilonia, año 522 más o menos, y con ello terminaba la historia de Israel, ¿verdad? Aunque después, 70 años después, regresaba un remanente otra vez a Jerusalén, a reconstruir Jerusalén. Realmente, es una historia de muchos vaivenes, de muchas alzas, de muchas bajas en la historia de Israel. Y aquí, al comienzo del libro de Lucas, estamos hablando de que por 400 años, Rita, Dios había estado en silencio. No había profetas, no había revelación, no había nada, como que Dios había abandonado a su pueblo.
y su pueblo estaba peor que nunca. Había gran obscuridad en todo lo que estaba pasando, porque las cosas de Dios inclusive habían tomado un giro realmente muy feo, en donde Jesús mismo, después lo vamos a ver, les dice a todos estos religiosos hipócritas, porque ustedes no están siguiendo nada de lo que Dios nos dio a través de todos estos años del Antiguo Testamento. Pero en estos pasajes que vamos a ver del libro de Lucas, vamos a entender que Dios empieza nuevamente a hablar. Dicen por ahí, y yo me acuerdo muy bien cuando, un poco antes de venir a Cristo, yo creo que tendría, no sé, 1 o 2 meses antes de recibir a Cristo en mi corazón. Me acuerdo de ir caminando por el centro de la ciudad, no sé a dónde iba, no sé qué estaba haciendo, pero era en la mañana y yo decía, ciertamente cuando está más oscuro es cuando está a punto de amanecer. Y bueno, esa era la realidad de mi vida. Mi vida estaba en gran oscuridad y yo me echaba porras solo, ¿verdad? Diciendo, pues es que realmente está a punto de amanecer en mi vida, porque las cosas no pueden ir más mal de lo que están ahora. Entonces, ya no puede haber más oscuridad. Y bueno, esa es la realidad en mi vida. 30 o 60 días después, Dios tuvo misericordia de mí y Él me trajo a Cristo para que yo empezara a tener luz en mi vida después de tanta oscuridad. Y es lo que está pasando aquí en esta historia de Lucas, en donde hay tanta oscuridad. Dios ha estado en silencio, pero está a punto de amanecer. Dios está a punto de hablar. Lucas 1:78. Fíjate, el primer capítulo de Lucas es bastante largo y habla aquí Lucas 1:78. Un poquito antes lo voy a poner en el 76 para entender el contexto. Y tu niño, es una profecía que le están dando a este niño que se llama Jesús, que está ahí. Y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de los pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. En una traducción diferente que yo tengo, más exacta, dice con que nos visitará de lo alto el sol que está saliendo. La aurora es eso, ¿no? Cuando ves que está saliendo el sol. Y es lo que iba a pasar en este tiempo que está describiendo Lucas. Dios iba a traer luz a tanta oscuridad. Y lo dice aquí en este versículo. La aurora, el sol de la mañana, estaba por llegar. El Mesías prometido estaba por llegar. Tan esperado por todos los judíos. ¿Cuándo llegará? Estamos más oprimidos que nunca. Y la situación de los judíos era bastante terrible. Tenían, como vamos a ver, una total opresión de Roma y estaban sufriendo bastante. Entonces, Malaquías 4:2, nos vamos el último libro del Antiguo Testamento, precisamente con esta profecía de que pronto llegará el sol de la mañana, el sol de justicia. Dice Malaquías 4:2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Cuando estamos muy contentos, los becerros es lo que hacen. El último libro del Antiguo Testamento
reiteraba la promesa del Salvador, que ya estaba por todo el Antiguo Testamento, pero de repente se había callado y por 400 años no había pasado nada, y el silencio de Dios estaba por romperse. Estaba más densa la situación que nunca, la cruel opresión de Roma, escandalosa apostasía para con Dios, apostasía, desviarse de Dios. Aquí en Mateo 23, cuando llega Jesús, Él reprende duramente a los religiosos de su tiempo porque están tan lejos de Dios que realmente causaba gran tristeza y Dios se los echa en cara. Mateo 23:13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahí mismo Mateo 23, en el versículo 25, porque te podría leer todo el capítulo, en donde constantemente está diciendo, ay de vosotros hipócritas, ay de vosotros hipócritas. El 25 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eso es lo que estaba pasando ahí en esos días en Israel. Y se podían preguntar, bueno, ¿dónde está el Mesías que va a venir? ¿Dónde está el sol de justicia profetizado por todo el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios realmente nos ha abandonado? Nos ha ido tan mal. Somos el pueblo escogido de Dios. Dios nos sacó de Egipto. Dios nos llevó a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Y hemos fallado, hemos errado, hemos cometido transgresión, y ahora, después de todos estos cientos de años, no podríamos estar peor. Me recuerda al pasaje precisamente de Moisés, Éxodo 2, Éxodo 2, Éxodo 2, Éxodo 2, Perdón, pero es que aquí mucha tecnología, pero no sirve para nada. Bueno, Éxodo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Las cosas estaban muy mal en los tiempos de Jesús, pero a Dios no se le olvida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan muy específico, y Él nos lleva por caminos muy importantes para que nosotros podamos aprender y voltear a Dios, que a veces ni volteamos a Él,
o si volteamos a Él, no estamos escuchando bien su mensaje. Y las pruebas, como la que está pasando aquí Israel en este momento, eran muy importantes para que hubiera atención a lo que Dios iba a hacer. Dios estaba por romper su silencio para con Israel. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y dice Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El rey vendría precedido por un heraldo, porque este versículo habla de que viene un mensajero que preparará el camino delante del Señor. Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3. Dice Isaías 43. Voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces Dios sí tenía una señal. Él iba a mandar el heraldo del rey para anunciar la llegada del rey. Y ahí empieza el evangelio de Juan, porque precisamente Lucas va a empezar a relatar la llegada de ese heraldo. ¿Quién era ese heraldo? Juan el Bautista, ¿verdad? Y entonces él es el único de los evangelistas que se va para atrás, y antes de hablar del nacimiento de Jesús, habla del nacimiento del heraldo del rey que está por venir. Y habla de sus padres y de las cosas que iban a acontecer, de cómo es que nació este heraldo. Y después del heraldo, pues vendría a anunciar la llegada del Mesías. Tiempo muy, muy importante, un gran giro que venía al pueblo de Israel. Vamos a nuestro pasaje aquí en Lucas y vemos cómo se rompe ese silencio que Dios ha tenido por tantos años, por 4 siglos, por 400 años. Y ahí en Lucas 1:11 dice: y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Versículo 13, pero el ángel le dijo. Y ahí está ya hablando Dios. Va a dar un mensaje Dios a una persona. Ya Dios nuevamente está hablando con su pueblo. Y vamos a ver cómo hay cosas muy importantes que van a estar pasando. Y aquí empieza pues este pasaje de Lucas, versículo 5. Y lo que vamos a ver en estos 3 pequeños versículos es un contraste muy grande en lo que la mayoría de las personas está en este mundo. Y un remanente fiel muy pequeño de las personas que realmente buscan a Dios. Y aquí vemos 2 personajes en este pasaje de Lucas, empezando en el versículo 5, vamos a verlos a los 2. Número 1, Herodes. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, es lo que nos dice. Y vamos a ver este personaje que se denominaba él el rey de los judíos. Y que tuvo comando de la tierra de Judea del año 37 antes de Cristo a aproximadamente el año 2 antes de Cristo. Podríamos decir que este hombre murió 1 o año y medio después del nacimiento de Cristo. Y si tú te acuerdas de los pasajes navideños, ¿verdad? De alguna manera te acuerdas de Herodes, porque Herodes se peleó con los magos y entonces les dijo y no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Y la historia que la vamos a ir viendo aquí en el libro de Herodes. Herodes el Grande. Herodes, el rey de los judíos, hijo de Antipater, que fue designado por Julio César allá en Roma, procurador de Judea.
Y cuando Antípater llega a Judea, él pone a su propio hijo Herodes como gobernador de Galilea, allá en el norte. Y tiempo después, Herodes, ya tomando o tratando de tener comando de todo el territorio, tiene que huir a Roma porque los parteos invaden el territorio y sacan a los romanos de ahí. Y entonces Herodes tiene que huir a Roma. Llega a Roma y en ese tiempo ya estaba Antonio y Octavio como césares allá en Roma, y le dan a Herodes un ejército para que regrese a poder conquistar el territorio de Judea. Y lo hace. Entonces él regresa, él conquista y él se denomina el rey de los judíos desde el año 37. Y fue un hombre muy astuto, fue un hombre que dijo, bueno, yo lo que necesito hacer es congraciarme con los judíos para que mi reino pueda ser duradero, porque después tantas broncas y tantos líos y después me lo pueden quitar. Y entonces él no era judío, él era, inclusive déjame ver dónde dice esto, pero no lo dice aquí, creo que lo dice en, déjame ver dónde dice que él era un idumeo. Creo que está en Mateo, déjame ver si está en Mateo. Mateo. Déjame ver, cuando nació Jesús en los días del rey Herodes, no dice esto. ¿De dónde saqué yo eso? Y sé que sí sé, y sé que sí es, pero no me acuerdo ahorita, es la cita exacta de que él era un idumeo. Y ahorita vamos a ver qué quiere decir eso, porque vamos a ver que este señor quiere congraciarse con los judíos, él no era judío, y se casa con una judía, no una cualquier judía, una gran judía de las nobles ahí de Jerusalén, para que él pueda también estar bien con los judíos. Se casó con esta mujer, se llamaba Mariamne, para congraciarse con los judíos, y él ayudó mucho a los judíos durante un buen tiempo. Hubo una gran hambre en el año 25 antes de Cristo, y entonces él sacó dinero de los tesoros de ahí del reino, de los impuestos que él se robaba por ahí, ¿verdad? Y para ayudar al pueblo y que no sufriera tanto. Él construyó la ciudad de Cesarea, que después la vemos muy importante en los tiempos de Pablo, en el libro de Hechos. Él hace caminos hasta Damasco, hasta Siria, hasta Tito. Pero quería decirte que él es un idumeo. Él venía de Esaú, el hermano de Jacob, allá en el libro de Génesis. Pero fíjate que sí es interesante ver esto, porque si me sigues un poquito, vamos a ver estos versículos de dónde viene Herodes, y entonces vas a entender por qué Herodes hacía las cosas que hacía. Génesis 36, versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú, Edom. Y luego te vas a Éxodo 17:14. En Éxodo 17:14 vemos a alguien que viene de Esaú, que después fue llamado Edom. En 17:14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Amalec iba a ser enemigo constante de los judíos para siempre, según ese versículo. Y regresando a Génesis 36, en el versículo 16, dice que aquí Esaú tuvo entre ellos a Amalec. Versículo 16, Coré, Gatam y Amalec. Y Amalec iba a ser enemigo de los judíos para siempre. Después vamos a Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 8. Y allí en Primera de Samuel, versículo 15, 8, dice, déjame ver. No es Segunda de Samuel, es Primera de Samuel. Primera de Samuel 15:8. Dije primera, pero luego me equivoco y yo escribo otra cosa. ¿Qué pasó? 15:8. Y dice, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec,
pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Entonces vemos que Amalek tuvo un descendiente que se llamó Agag, ¿verdad? Y nos vamos a Esther, en el libro de Esther, capítulo 3, vamos viendo toda esta descendencia. En el libro de Esther, ¿dónde estás, Esther? Por aquí. Aquí está Esther, capítulo 3. Después de estas cosas, 3:1, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo. Era de Agag, era de Amalek, era de Saúl. Enemigos de los judíos. Y bueno, Amán, tú sabes que quiere destruir a todos los judíos si es que has leído el libro de Esther, ¿sí? Y este señor Herodes viene de toda esta descendencia. Entonces, de alguna manera, vemos que en la sangre tenía la profecía que Dios dijo de que iban a ser enemigos de los judíos. Ahora, este hombre, públicamente, como muchos de nuestros grandes hombres públicos, era un gran hombre. Construía ciudades, ponía caminos, y qué tanto. Pero en su vida personal no era tan lindo. A veces se enojaba un poquito, a veces perdía la paciencia con su mujer y no le hablaba por 1 o 2 días. Un poco más que eso. Mira, te voy a decir algunas de las cosas que él hizo, este hombre, en su vida personal. Tuve que anotarlo porque la verdad dije, ay, no sé si me voy a acordar. Me impactó tanto que no sé si me voy a acordar. Él mandó matar al sumo sacerdote porque le estorbaba un poco. El sumo sacerdote se llamaba Aristóbulo. Bueno, es muy grave porque no estaba matando a cualquiera, estaba matando al sumo sacerdote. Pero sucede que el sumo sacerdote era el hermano de su mujer. Entonces, bueno, pues ahí se puso un poco más grave la cosa. Él fue al funeral de este hombre y actuó, no sé, le dieron mínimo un Oscar, porque lo lloró y le hizo una procesión y cuando él mismo lo había matado, ¿no? Y entonces, a través de cierta trama, creo que su mujer se enteró y entonces tuvo que silenciarla. Y mató a su mujer. Después, tú sabes cómo se ponen las suegras, Rita, que te gritan y no sé qué y no sé cuánto. Entonces él tuvo que, pues también mandarle dar un contrato a la suegra y la mandó matar. Era un hombre muy celoso, era un hombre muy desconfiado. Él pensaba que en cualquier momento le iban a quitar el reino y ya no iba a ser él el rey de los judíos. Y entonces mandó matar a 2 de sus hijos. Y 5 días antes de morir, mató a un tercero de sus hijos. La verdad no sé cuántos tuvo, pero mató a 3 de sus hijos. Y como él sabía que su muerte no iba a causar gran lloro entre la gente, encarceló a muchos de los nobles de Jerusalén para que los mataran el día de su muerte y hubiera lloro en Jerusalén. Si no por él, cuando menos que hubiera lloro en general, ¿sí? Ese era el señor Herodes, ¿sí? Para que veamos qué clase de fichita. Casi se parecía a Mauricio, ¿verdad, Mauricio? ¿Sí? Sí. Y bueno, tú te acuerdas que también hizo algo terrible cuando nació Jesús y llegaron los magos a preguntarle, ¿dónde está el rey de los judíos? Y Herodes dijo, pues aquí está, pues ¿qué buscas? ¿Qué quieres? No, el que acaba de nacer, porque su estrella hemos visto en el oriente. Mi perro, como tú sabes, es muy espiritual y entonces le gusta bien escuchar todas. Regularmente lo guardamos, pero a veces prefiere estar en primera fila escuchando. Entonces no te acongojes si él sabe algunos versículos más que tú. Pero bueno, porque bueno, lleva muchos años oyendo todas estas predicaciones, así es que tú ves, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo para que veas lo que este señor también hizo dentro de sus muchas travesuras. Dice Mateo capítulo 2, versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho
y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Él sabía que un bebé, imagínate cuál era su desconfianza, un bebé le iba a quitar el reino. Entonces no lo podía tolerar eso, y entonces manda a matar a todos los bebés para que no se le escape el bebé que él tenía que matar para que no le quitara el reino. Ese es Herodes. Ese es, en realidad, la mayoría de nuestro mundo. Porque a lo mejor la gente no mata a su suegra, pero no le habla por 20 años. Y dice la Biblia que es igual, cuando si odias a tu mujer, a tu suegra, pues es como si lo hubieras matado. Asesinas con tus ojos, mientes, tienes envidia, tranzas, le robas y haces 1000 cosas en la vida cotidiana de lo que está allá afuera y ni te das cuenta y no te das cuenta de cuán malos realmente somos. Porque, bueno, el mundo de allá afuera nos hace pensar que somos muy buenos. Y somos muy buenos porque siempre nos estamos comparando con el de abajo. Y decimos, yo malo, yo no vendo heroína en las esquinas, yo no mato en las calles de Monterrey a balazos con otros narcotraficantes. No, yo nada más me he divorciado 2 veces, mis hijos no me quieren, me robé el dinero del banco, pero nadie sabe porque yo era el amigo del banquero. Entonces nos llevamos mitimita, y etcétera, ¿no? Y entonces siempre nos justificamos nuestra bondad porque nos estamos comparando hacia abajo cuando Dios quiere que nos comparemos con Él. Y entonces las cosas son muy diferentes. Así es que te estoy describiendo a este señor Herodes para que pues sepas que realmente es uno más, uno más. Y yo pienso que Pablo diría, yo no soy diferente a Herodes, yo soy peor que Herodes. Yo perseguía a la iglesia de Dios. Yo era peor que él porque tenía todo este conocimiento y me fui con furia contra los cristianos. Así es que a veces pensamos en todos estos hombres crueles y no queremos identificarnos nosotros con ellos. Yo para nada, yo no me identifico con él, yo no soy tan malo. Pero si lo vemos con los ojos de Dios, realmente nosotros somos esa persona con otros pecados tan graves como ellos. Pero pues él sí realmente estaba contra los judíos, él hizo muchas cosas. Sus hijos aprenderían mucho de él, porque vendría toda esta dinastía de los Herodes. A veces pensamos que oímos de Herodes, el grande de Herodes, y luego lo vemos ya con un juicio con Jesús, allá casi en la muerte de Jesús, pero no es el mismo Herodes, es Herodes tetrarca, es otro Herodes, ¿sí? Y entonces hay varios, tenemos que ver toda la descendencia de Herodes, pero todos tienen la misma firma. Como que todos aprendieron de una muy buena escuela. Bueno, tú sabes que Herodes tetrarca mandó matar a Juan el Bautista. Mateo 14, 1 y 2. Mateo 14, 1 y 2. Dice Mateo 14, 1 y 2. Tetrarca. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Bueno, él había matado a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista realmente estaba predicando con tanta fuerza, pues atacó a la predicación de él, atacó grandemente a Herodes y le mandó cortar la cabeza. Después viene su hijo Herodes Agripa I. Herodes Agripa I lo vemos en Hechos 12, 1 y 2. En Hechos 12, 1 y 2, y dice que tenía la misma escuela de sus antecedentes. En aquel mismo tiempo,
el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Este es el siguiente Herodes que hace lo mismo, ¿sí? Después vemos al siguiente Herodes, que es Herodes Agripa II, ¿verdad? Que ya pues es el hijo, y este está acá en Hechos 25. Hechos 25, dice la palabra de Dios, en Hechos 25, versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa, es Herodes Agripa II, y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso, respecto del cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron, etc. Y entonces vemos a este hombre, a Herodes Agripa II, que va con su hermana Berenice, que también era su novia. ¿Cómo se dice ahora? Su pareja, así se le dice ahora, ¿verdad? Para que no se oiga tan feo. Te presento a mi pareja. Digo, bueno, es tu esposa, es tu hermano, ¿quién es? ¿No? Pero así se dice. Entonces, bueno, esta era la pareja de este señor Herodes Agripa II. Y sucede que también era su hermana carnal. Pero bueno, en esos días venía de esa escuela, ¿no? Y entonces, eso es lo que vemos con estos señores Agripa. Lo iba a hacer, iba yo a hacer un pequeño pues cuadrito para presentarte a las diferentes personas, pero ya más o menos te di cómo está la cosa, porque después tiene otros hermanitos que así como que no había muy buenas cosas en esa familia. Herodes, el grande, muy grande, rey de los judíos. Y así empieza el Evangelio de Lucas, en los días de este señor Herodes. Y mira las cosas que están pasando en la dinastía de este rey Herodes. Podríamos nosotros decir en los días del siglo XXI aquí en México, con todas las cosas que están pasando en la ciudad, las leyes que están poniendo, totalmente antibíblicas, un Sodoma y Gomorra cualquiera, ¿verdad? No muy diferentes a estos hombres de lo que estaba pasando en esos días. Y así tenemos mucho de este personaje en unas cuantas líneas. Herodes, el rey de los judíos. Pero número 2, en contraste, en gran, fuerte contraste, vemos a otro personaje que estos versículos mencionan. Versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Y aquí vamos a ver un contraste muy profundo. Número 2, Zacarías, en contraste con Herodes el Grande. Lucas nos presenta a un sencillo y obscuro sacerdote, descendiente de Aarón, el primer sumo sacerdote. ¿Tú te acuerdas que cuando estuvieron en el desierto, Dios levanta un tabernáculo y agarra al hermano de Moisés, a Aarón, y dice: tú vas a ser el sacerdote de Dios para siempre, tú y tus hijos? Y entonces Aarón viene a ser ese primer sacerdote. Y todos sus descendientes serían los sacerdotes de Dios para hacer las cosas del templo. Este señor Zacarías era descendiente del sacerdote Aarón. Y qué bonito, porque una cosa que vemos aquí, un pequeño detalle, a Dios no se le van los detalles. Zacarías quiere decir: Dios se acordó. ¿Dios se acordó de qué? De que ya habían pasado muchos años en silencio y de que era tiempo de ir y hablar de nuevo a su pueblo. Y habla a un hombre pequeño, a un donadie, que se llamaba Zacarías, y ese nombre quiere decir
Dios se acordó. Me recuerdo otra vez allá en Éxodo capítulo 2, versículo 24, ¿te acuerdas? En donde el clamor de Israel subió a Dios porque estaban gimiendo ya que los egipcios los tenían esclavizados terriblemente. Y dice ese versículo de Éxodo 2, 24 que Dios se acordó de su pacto con Abraham y con Isaac y con Jacobo. Y levantó a un hombre, ¿verdad?, que se llamaría Moisés, para rescatar a su pueblo de Egipto. Y así en esta ocasión Dios levanta a un hombre también, este señor Zacarías. Dice la palabra de Dios, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. En los tiempos de David dividió a los sacerdotes en 24 grupos. ¿Tengo o no tengo la cita? Sí, Primera de Crónicas 24, Primera de Crónicas, pero no es Primera de Crónicas, un poquito antes, espérame, ¿dónde está esto? O ya me hice bolas. Está en... Ok, bueno, ahorita vamos a eso, pero Zacarías era uno de los 18,000 sacerdotes que había en toda Judea en ese entonces. Probablemente viviendo en una pequeña aldea de Judea, él viene a ser el protagonista grande de Dios, padre del más grande de los nacidos de mujer hasta ese tiempo, Juan el Bautista. Mateo 11:11, Mateo 11:11, déjame ver, Mateo 11:11. Dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Zacarías sería el padre de esta persona, Juan el Bautista, rompiendo el silencio de Dios. Un simple sacerdote de entre los 18,000 sacerdotes que había en ese tiempo, y le había tocado en ese momento ofrecer el incienso en el templo. Entonces él viene de su aldea al Jerusalén por unos cuantos minutos nada más para entrar en el templo y ofrecer el incienso. Ahí en Lucas, vamos a Lucas capítulo 1, versículos 8 y 9, como él es el que en ese momento tiene por suerte que vaya y lleve el incienso. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y veíamos que era de la clase de Abías, y Abías era uno de esos 24 grupos que David había levantado, y quiero pensar que es ese Primera de Crónicas 24, Primera de Crónicas 24, déjame ver si es verdad o si no es verdad. Sí, creo que sí, sí, en Primera de Crónicas 24, y aquí vemos a... No, estoy en Segunda de Crónicas. ¿Qué pasó, Fernando? No me ayudas nada. En Primera de Crónicas 24, y aquí en Primera de Crónicas 24, dice el versículo, Primera de Crónicas 24, del 1 al 4, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Dice el versículo 4, y de los hijos de Eleazar, de Aarón, había más varones principales que de los hijos de Itamar, el otro hijo de Aarón, y los repartieron: de los hijos de Eleazar 16, y de los hijos de Itamar 8, total 24 grupos. Y vemos aquí nombra los grupos en este capítulo 24, y vemos a Abías en el versículo 10, la séptima a Cos, la octava a Abías, y Abías era de la clase... y Zacarías era de la clase de Abías. Eso no quiere decir que era descendiente de Abías, porque cuando vino el cautiverio y todo el mundo se fue a Babilonia, se perdieron las clases y se perdió todo eso, y nada más 4 de esos 24 grupos regresaron a Jerusalén.
pero reconstruyeron todo y dijeron, no podemos tener 4 grupos, tenemos que tener 24. Entonces, pues tú eres Abías. Y otra vez empezó, y él era de esa clase. Por eso no dicen que era descendiente de esa persona, sino que nada más era de la clase de Abías. Y ahora que estás en Lucas ya puedes decir, pues yo sé lo que quiere decir eso de la clase de Abías y de dónde viene todo esto, ¿no? Pero lo importante es de que esta persona era un sacerdote de Dios, un hombre sencillo, un hombre que no dabas un 5 por él ahí de los del montón, pero un hombre que sí estaba en las cosas de Dios. En medio de toda la hipocresía, en medio de toda la oscuridad que existía en Israel, sí había un pequeño remanente fiel, un pequeño grupo que sí seguía a Dios, como en el día de hoy, que tú ves al mundo que está realmente bastante distorsionado con tantas cosas que están pasando, tanto mal comportamiento del hombre, matándose unos a los otros, si no físicamente, ciertamente en sus tratos unos con otros allá afuera, pero existe un pequeño remanente de Dios. Hombres y mujeres que realmente sí siguen, buscan, aman, adoran, obedecen con todo su corazón a Dios. Y este es Zacarías, esta persona que estaba con todo su corazón siguiendo a Dios. Y nos dice el versículo, aquí regresando a Lucas, en el capítulo 1, que él era de la clase de Abías, pero además, fíjate lo que dice para que entendamos más de este hombre Zacarías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Bueno, Zacarías se casó bien. Zacarías era un hombre de Dios y buscó una mujer de Dios para casarse con ella. La Biblia dice claramente que tú no te puedes casar con un incrédulo. ¿Qué acaso hay comunión entre Dios y Satanás? ¿Qué acaso hay comunión entre el agua y el aceite? Así también el cristiano debe casarse con los cristianos, ¿no? Y cuando no lo hacemos, pues hay muchos problemas. Este hombre es un hombre que sí cumplió. Me voy a casar no solamente con una buena mujer que sigue a Dios y que tiene temor de Dios y que toma muy en serio a Dios. Me voy a casar con una hija de sacerdote. Entonces, pues en la casa de Zacarías, pues todos eran sacerdotes, el hermano, el tío, el papá, el abuelo, y también los de ella, ¿verdad? Todos eran de las hijas, dice aquí, su mujer era de las hijas de Aarón. Otra cosa importante, fíjate, y se llamaba Elizabeth. ¿De dónde habrán tomado ese nombre, Elizabeth? ¿Quién se acuerda? No te voy a decir que me digas dónde está, pero ¿quién se acuerda cómo se llamaba la mujer de Aarón? Pues adivínale. La mujer de Aarón, el primer sumo sacerdote, el hermano de Moisés, de quien hemos estado hablando. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba su mujer? Elizabeth. Es una te la adivinas, ¿no? Pues estamos hablando de esto, aunque, ¿no? Elizabeth. Se llamaba Elizabeth. Y entonces vemos que estos hombres, esta pareja, era una verdadera pareja de Dios. Ella inclusive, de sus padres, vamos a ponerle Elizabeth, como la gran mujer, esposa de Aarón, allá, el hermano de Moisés. ¿Qué quiere decir Elizabeth? Quiere decir, Dios es fiel. Dios cumple sus pactos. Dios no se olvida de las cosas que Él ha dicho, y no se iba a olvidar de Israel en estos momentos tan terribles y tan oscuros por los que está pasando. Su nombre era Elizabeth. ¿Perdón? Dios es fiel. Y si quieres la cita exacta para que tú me dices, Carlos, no me cuentes cómo que la mujer de Aarón se llamaba Elizabeth y no me dices dónde. Éxodo 6:23. Ahí dice que la mujer de Aarón se llamaba Elizabeth. Qué bonita pareja, ¿no? Qué bonito es encontrar una pareja en medio del Sodoma que tenemos, en donde hablas con uno y ya no sabes quién es la esposa de él, porque lleva una y luego lleva otra, y luego lleva un muchacho, es hijo mío, pero no vive conmigo porque vive y te haces bolas ahí, ¿verdad? Y de repente sí te encuentras una pareja que es un oasis de agua viva en el desierto, ¿no? En donde dices, oye, mira, si todavía se encuentran una persona que
Se casó con una y no se ha divorciado. Y sus hijos ahí están. Y etcétera, ¿no? Sí te encuentras, muy pocas, pero esta era una de esas parejas. Una pareja fiel a Dios. Una pareja siguiendo los preceptos de Dios. Una pareja realmente tomando en serio a Dios. Y hay mucho más, porque mira lo que dice el siguiente versículo. Dice el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios. Fíjate cómo Lucas tan temprano, en estos primeros versículos, nos está hablando de algo muy, muy importante en la Biblia, que es la doctrina de la justificación por fe. El hombre se va al cielo por fe y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Basado en qué? En el sacrificio de Jesús en la cruz. Yo no puedo llegar al cielo nunca. Con todos mis pecados, ¿cuándo llegaría yo al cielo? ¿Cómo podría yo ganarme el cielo? No me lo gano nunca, ¿sí? ¿Cómo es que yo me hago justo delante de Dios? Dice la Biblia que es por fe. Pablo después iba a hablar muchísimo de ello acá en sus epístolas, pero vayamos al capítulo 3 de Romanos, en donde dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Lucas quiere desde el principio hablar de cómo es que el hombre es justificado ante Dios, por el sacrificio de Cristo. Zacarías y su mujer Elizabeth eran justos delante de Dios. Ellos sabían y conocían la ley de Moisés. Yo no puedo seguir la ley de Moisés nunca. Es tan difícil, es tan alta, jamás, ni ningún hombre. Pero sabiendo eso, yo corro a un Salvador y puedo ser justo, justificado delante de Dios por la sangre de Cristo. No tengo que ser bueno. El ser bueno no te lleva al cielo, ¿no? Sino la fe en Jesucristo es lo que te lleva al cielo. Y es lo que vemos aquí en este versículo que nos está diciendo Lucas de esta pareja tan bonita que estamos aprendiendo de ella, Zacarías y Elizabeth. Eran justos delante de Dios. Pero mira, hay una cosa bien bonita, hay más. Ambos eran justos delante de Dios. Fíjate, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que cuando tú eres justo ante Dios, de una manera automática, Dios te hace que tú vivas, que tengas fruto, que tú vivas una vida acorde a esa justificación. Y de repente vemos a estos hombres viviendo irreprensiblemente. ¿Por qué? La santidad es el fruto de la justificación. Romanos 6:22. Inclusive vamos a leerlo, Romanos 6:22. Una persona que ha sido justificada ante Dios de una manera natural, de una manera automática, empieza a vivir esa justificación. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos ser siervos de Dios, tenéis como fruto la santidad. La persona empieza a cambiar su vida, empieza a transformarse. Ya no puedo hacer esto, ya no puedo mentir, ya no puedo ir a aquel lugar, ya no puedo hacer estas cosas. Ahora soy cristiano. Nadie me está diciendo que no haga esto, que no haga aquello, porque me dicen, no, el cristianismo tiene muchas reglas. No, es una esclavitud. Mentira, le decía yo a una persona hace unos días. Al contrario, el cristianismo te da libertad. ¿Qué quieres hacer, Fernando, este fin de semana? ¿Qué te parece si nos echamos una parranda de 3 días con tequila puro? Bueno, eres libre de hacerlo. Te vas a enfermar terriblemente, pero es tu bronca. Pero ¿sabes qué? Cuando tienes a Cristo, te dices, sí, pero ya no quiero hacer eso. Ese es no lo quiero hacer.
quiero seguir a Dios ahora, cosa que nunca pude hacer. Al contrario, ahí estaba yo en la parranda todo el día y en el hospital al día siguiente, de los cuentones que me llegaban. No, ya no quiero hacer nada de eso. Ahora quiero seguir a Dios. Ahora quiero ser irreprensible, sin mancha. Ahora quiero ser cristiano. Vivir una vida acorde a Dios, una vida ordenada, una vida de vida abundante, ¿no? Pues así vivían estos hombres, muy contrario a lo que estaba pasando allí en Israel, con la religión, con los políticos que tenía y regularmente con todos los seguidores de ellos, ¿verdad? Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué contraste, ¿no? Qué contraste entre Herodes el Grande y Zacarías el Pequeño. Nomás que creo que era al revés, ¿no? Era al revés. Zacarías el Grande y Herodes el nada, realmente, ¿no? Pero hay más, porque en el versículo 7 dice, para terminar, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad ya muy avanzada. Bueno, delante de los hombres no eran justos. En esos tiempos el no tener hijos era una maldición de Dios. ¿Qué hiciste? A ver, ¿qué hiciste? Porque no puedes tener hijos. Te está castigando Dios. Ya sabía yo. Lo tienes bien escondido, pero algo estás haciendo porque Dios no te permite tener hijos. Eso era lo que se pensaba en esos tiempos, ¿verdad? Y tenemos a muchos ejemplos. Por ejemplo, Rebeca, y en Génesis 30, en donde Rebeca pues piensa que le está pasando esto porque pues Dios le está mandando una maldición. Génesis 30, versículos 1 y 2, dice Génesis 30, versículos 1 y 2, viendo Raquel, que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? O sea, Dios te está castigando, tú eres la culpable de no tener hijos, ¿sí? Eso es lo que se pensaba en esos días. Y después lo vemos también con Hannah, que ya tuvimos el estudio de la mujer de Dios hace unas semanas, en donde ella también no podía tener hijos y estaba muy acongojada y muy atribulada porque pues la bendición de Dios es tener hijos. Y si no tienes hijos, pues quiere decir que Dios te está castigando. No es el caso, pero es lo que se pensaba en ese tiempo, ¿sí? Y entonces también Sara, sí, exactamente, y algunos otros, ya me estoy pasando de tiempo, pero esta pareja, Dios tenía un plan para ellos. Dice que eran de edad avanzada, eran como Sara y Abraham, a lo mejor tenían 80 y 90 años, ¿sí? Pero Dios dijo, no, yo cuando quiero, yo hago lo que quiero cuando quiero. Y ustedes van a tener un hijo. Ah, pero ¿qué hijo? Es aquel que van a tener. Nomás les voy a dar uno. ¿A qué le di 18? Pero una bola de Dios allá. No, aquí nada más uno. Y bueno, fue un milagro que ellos tuvieran un hijo. Y ellos pacientemente esperaron. Era una pareja entregada a Dios a pesar de que no recibían esa bendición de Dios. ¿Cuántos años habrán pasado pidiéndole a Dios, oye Dios, dame un hijo? Mira, yo estoy aquí en el sacerdocio, yo jalo parejo, yo hago las cosas, yo memorizo los versículos. Todos los jueves soy el primero que llego y no tengo hijos. ¿Qué pasó? ¿Sí? No, Dios, lo que tú quieras. Nosotros vamos a seguir siendo fieles a Dios. Allá afuera están pasando tantas cosas, que Dios los bendiga, no quieren saber nada. Nosotros estamos dedicados a Dios. Vemos una pareja realmente muy entregada a Dios. Bueno, pues este es el estudio de este contraste tan grande que existía como en los días de hoy. En los días de hoy también hay un pequeño grupo que sí sigue a Dios, pero es muy pequeño, es casi imperceptible, porque no está en los periódicos están los escándalos, está lo que hizo el gobernador y el otro, y cómo se llevaban el dinero, y ya lo metieron a la cárcel, pero ya lo agarraron, ya salió, y todo eso. Y nadie habla de lo que está pasando en las cosas de Dios, pero ahí están, ¿eh?
sí hay un grupo. Y Dios quiere que nosotros seamos parte importante de ese grupo para cambiar nuestro mundo, para que Dios oiga y se acuerde y venga y haga cosas en la tierra que ya se necesitan hacer, porque cada día está más podrido este mundo. Bueno, hay muchas otras cosas más que queremos hablar de Zacarías, pero si te interesa saber más de Zacarías, por favor ven la semana entrante, porque ya en esta ocasión ya no hay más. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a darle muchas gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Padre, te damos muchas gracias por ser parte de ese pequeño, muy pequeño grupo. Mientras que allá afuera se ha desatado gran maldad, grandes cosas terribles que están pasando, que nos llevarán a que se cumpla la profecía de que el mundo estallará y terminará por la maldad del hombre. Pero la maldad nuestra, ahí está, solo que nos hemos agarrado de Cristo, quien la ha cubierto con su sangre como un manto de justicia. Y tenemos ejemplos tan bellos como el de Zacarías y Elizabeth. Y que nosotros podamos ser lo mismo en medio de esta generación malvada y perversa, en medio de la cual podemos resplandecer como luminares en el mundo. Oh Dios, queremos ser cristianos que realmente tengamos mucha luz hacia afuera, para que en medio de tanta oscuridad vean la luz y vengan a Cristo. Señores, si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón, que todavía vive sin tener al Salvador, pues yo te pido que clame a Dios, que se entregue a Él y que vea lo precioso que es ser cristiano. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.